Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. La idea era trabajar hoy sobre los trastornos de la personalidad F60 en DSM-4 y un poco empezar a trabajar sobre algunas cuestiones que tienen que ver con lo descriptivo, ¿no? La clasificación de lo que serían los trastornos de personalidad. A mí me gustaría empezar comentándoles, bueno, de qué hablamos cuando hablamos de trastorno y de qué hablamos cuando hablamos de personalidad, porque es importante hacer esta distinción. Cuando hablamos de personalidad para la psiquiatría, estamos hablando de un componente, vamos a hablar de acá. Personalidad. Estamos hablando de un componente que tiene, por un lado, el aspecto biológico, genético del sujeto. A esto lo vamos a denominar temperamento. Este sería un bagaje con el cual el sujeto nace. El niño al nacer trae un temperamento que es una carga biológica en relación a su posición frente al devenir del mundo, ¿no? O sea, no todos los niños nacen del mismo modo y hay algunos que nacen con un temperamento un poco más sólido que otros. Esto, insisto, desde la psiquiatría, desde la medicina. Y por otro lugar, el aspecto ambiental. El aspecto ambiental tiene que ver con todo lo que generan los sucesos de la vida del sujeto. Sucesos familiares, sucesos interpersonales, el contexto social, el contexto, digamos, del estatus en el cual el niño nace, si tiene una buena disposición económica o una buena disposición vital en relación a donde vive, ¿sí? El contexto de la casa, el barrio, el lugar, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el contexto de lo ambiental, que se va a denominar carácter. El carácter sería un componente ambiental. Entonces, por un lado temperamento y por el otro lado el carácter harían el armado de la personalidad. El sujeto puede nacer con un temperamento sólido, pero en función de un medio ambiente que no lo favorece, puede ir disminuyendo y generando una personalidad estable. O puede venir a nacer con un temperamento escaso, pero producto de una buena situación ambiental, de un buen compromiso familiar, una buena interacción entre los padres, entre la familia, puede generar un cambio. O sea, temperamento y carácter va a ser como van a generar una dialéctica en donde el resultado a lo largo del crecimiento evolutivo del sujeto van a dar como resultado de la personalidad. La personalidad tiene ciertas características que hacen al comportamiento, al pensamiento, a la capacidad afectiva, a los afectos, a la capacidad interpersonal, a la interacción social, aspectos que tienen que ver con la relación del sujeto y el trabajo, lo laboral, la relación del sujeto y la elaboración de la familia, el contexto familiar. Todas estas características van a estar directamente ligadas a la personalidad del sujeto, ¿sí? Y van a haber sujetos que tienen mayor capacidad en cuanto a la posibilidad de posicionarse frente al mundo con un pensamiento adaptativo y adecuado, con un afecto adecuado al momento y a la situación que se pone en juego, a un comportamiento ligado a las normas sociales,
a una interacción social adecuada en cada uno de los contextos de interacción, a un sostén del contexto laboral estable. Todo esto sería características de la personalidad que se denominan normales. O sea, una personalidad normal, yo insisto, estoy hablando desde la perspectiva de la psiquiatría, desde la perspectiva del armado de la descripción. Entonces, estamos hablando de una personalidad normal cuando las características de la personalidad permiten que el sujeto esté estable en casi todas las áreas de su vida. No obstante, sabemos que hay ciertas áreas de la vida de un sujeto que no están, podríamos decir que están deficitarias, ¿no? Todos tenemos algún aspecto en nuestra vida en que hay mayor déficit y otros aspectos de nuestra vida en donde hay mayor como bienestar, ¿no? Como de alguna manera ámbitos en donde encontramos nuestro fuerte. ¿Sí? Entonces, bueno, a lo mejor en el contexto del pensamiento no es tan adaptativo, pero en el contexto de los afectos la persona es muy afectuosa y se adecúa afectivamente de una manera muy esperable y amena. O viceversa, o la persona tiene una gran capacidad de pensamiento, muy inteligente, tiene una interesante interacción, pero en la vida afectiva es un desastre. Entonces, cada uno de estos aspectos vamos a ver cómo están directamente ligados con las características de personalidad, y en función de estas características es que el DSM-4 ha distinguido tres grandes grupos de personalidad. Tres grandes grupos de personalidad. La personalidad no necesariamente está enferma, pero sí, todos tenemos una personalidad. Entonces hay que hacer una distinción entre lo que es un patrón de personalidad y un trastorno de personalidad. Cuando hablamos de trastorno de personalidad, ahí recién estamos hablando de la personalidad enferma. ¿Sí? O sea, lo mórbido de la enfermedad está cuando hablamos de un trastorno de la personalidad. Cuando hablamos de patrones de personalidad, no, todos tenemos patrones de personalidad que hacen que más o menos seamos distintos. Aunque, más allá de lo distintos, porque uno podría decir, bueno, pero ¿cuántos tipos de personalidad hay? Y tantos tipos de personalidad como sujetos existen, ¿no? Porque cada uno es distinto al otro y justamente todos tenemos personalidades distintas. Bueno, pero para la psiquiatría no. Para la psiquiatría estamos todos englobados, o se podría clasificar nuestra personalidad en tres grandes grupos. ¿Sí? Entonces, por un lado, tenemos, vamos a poner acá la palabra personalidad, tenemos la personalidad de tipo A, la personalidad de tipo B y la personalidad de tipo C. Esto se denomina clusters, que en inglés sería algo así como celdas, clusters. Tres grandes clusters de personalidad. Las personalidades de tipo A, de tipo B y de tipo C. ¿Cuál es la característica de la personalidad de tipo A? Creo que en el Zoom un poco estuvimos charlando de esto. Ustedes lo van a encontrar esto en el DSM-4. La personalidad de tipo A tiene como característica lo disociativo. Son personalidades disociativas. ¿Qué quiere decir lo disociativo? Que en algún punto el sujeto
está escindido, está dividido entre emociones por un lado, afectos por un lado, y pensamiento por el otro. Con lo cual los afectos, todas estas personalidades de tipo A tienen un déficit en cuanto a su capacidad afectiva y de interacción con otros. Pueden funcionar muy bien en otros aspectos, pero en el aspecto de lo afectivo hay como una distancia, parecen sujetos o impresionan como sujetos muy desafectivizados. Vamos a ver que los sujetos de personalidad de tipo B, todo lo contrario, son dramáticos. ¿Qué quiere decir que son dramáticos? Que todo lo contrario, o sea, hay, en lo afectivo es donde más se ve la impronta de la personalidad. ¿Sí? Son personas que están pendientes de los demás, necesitan formar parte del contexto del otro, y vamos a ver cómo hay determinadas formas o patrones que van dando lugar al modo en cómo este dramatismo en relación al otro se pone en juego. Y por último, las personalidades de tipo C, que son las personalidades dependientes. Dependientes del otro, o sea, todo lo contrario a los disociativos. Acá el otro es está en el orden de una necesidad. ¿Sí? Entonces, en principio, lo que hace la psiquiatría del DSM-4 es dividir o clasificar en estos tres grandes grupos: personalidades de tipo A, personalidades de tipo B y personalidades de tipo C. Todavía acá, fíjense que no estoy hablando de trastornos, estoy hablando de una clasificación de las personalidades. Vamos a las personalidades de tipo A. ¿De qué tipo de personalidades hablamos cuando hablamos de personalidades de tipo A? Bueno, puntualmente de la personalidad de tipo paranoide, esquizoide, y esquizotípica. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una personalidad paranoide? Bueno, estamos hablando de un sujeto que básicamente lo que le genera el otro es una situación o un patrón de desconfianza permanente. El otro es un sujeto peligroso. El otro es alguien de quien tengo que desconfiar. Es alguien que me genera dudas. Es alguien que más vale tenerlo lejos porque seguro que si se acerca es para hacer un daño. O sea, la cuestión del daño, la cuestión del complot, la cuestión de que el otro puede llegar a ser un peligro, se pone en juego en este tipo de estructura de personalidad. Nosotros vamos a ver que son sujetos justamente por sus características, por su estar permanentemente dudando del el objetivo que tiene el otro hacia su persona, es muy sigiloso, es muy cuidadoso, es muy cauto y a la vez es muy observador de todo lo que ocurre. Por lo tanto, aparte de siempre tener esta visión permanentemente negativa y hostil del otro, es muy capaz de notar ciertas características o ciertos rasgos que cualquier persona no notaría. Son personas, por ejemplo, que saben perfectamente a qué hora cada uno de los vecinos saca la basura afuera. Son personas que saben exactamente qué pasó si el auto del vecino de la vuelta no vino y hace ya 3 o 4 días que no viene. O sea, tiene todo armado, todo calculado. Esto no lo hace a propósito. Esto le sale solo justamente porque tiene una personalidad que no puede evitar hacer ese tipo de observaciones. Ve, por ejemplo, los sujetos con características paranoides son personas que a lo mejor en el contexto de lo afectivo
fallan, porque siempre está el patrón de desconfianza, siempre está la distancia y esa sensación de que en algún momento me va a hacer un daño. Un daño, no necesariamente un daño como en el caso del esquizofrénico, paranoico, que siempre sí está convencido que el otro lo va a dañar. Acá lo que hay es un daño en el sentido de sentir que te va a cagar, que te va a hacer algo y te va a generar una zozobra. Entonces les decía, son sujetos que tienen, al tener esa capacidad de percepción de la situación un poco más desarrollada que el resto, son individuos geniales para todo lo que tiene que ver con el contexto de la vigilancia, por ejemplo, ¿no? Cuando necesitas alguien y para ponerlo en un lugar de vigilancia, bueno, busca un paranoide. El paranoide no se va a involucrar afectivamente, siempre va a tener una distancia emocional del otro, cualquier tipo de movimiento lo va a pensar como sospechoso y va a tener como una suerte de radarización del contexto que le va a permitir ver cosas que cualquier persona no vería y por lo tanto anticiparlas. Por eso digo, para lo que es seguridad son geniales. Bueno, el esquizoide tiene como un patrón bien de distancia emocional, es un sujeto que prácticamente nada le causa demasiado estrés, nada le genera demasiada tensión en cuanto a lo emocional, no es una persona fácil de acceder desde el punto de vista afectivo, emocional, no tiene mucho deseo sexual, mucho deseo afectivo, es una persona desafectivizada, deserotizada, como si estuviera en la suya, ¿no? Personas que por lo general tienden a hacer lo suyo y no estar demasiado enganchado a todo lo que pasa en su alrededor. Por eso tienden a estar distantes, son inflexibles en relación a sus afectos y por lo general marchan en función de otros que lo llevan, lo traen, lo quieren, se casan con él, tienen hijos, pero el sujeto esquizoide no participa mucho en la historia, es como que siempre está un poco distante de todo eso y siempre muy enganchado en lo suyo, que por lo general tiene que ver con aspectos de índole disímil, no tiene mayor sentido, digamos, ¿no? La personalidad esquizotípica, bueno, acá donde aparece ese sujeto raro, el sujeto que se viste de manera extraña, que tiene un comportamiento raro, es todo lo no esperado dentro de cierta normalidad, ¿no? O sea, insisto, hay que distinguir, esto no tiene que ver con la esquizofrenia ni necesariamente es patológico, simplemente un sujeto que tiene características en donde aparece lo que nosotros denominamos rareza, pero que anda muy bien en muchas áreas, por ejemplo en áreas cognitivas, en áreas artísticas, en áreas de desarrollo intelectual. No andan bien en el desarrollo de lo afectivo, porque justamente esa sensación de rareza, de extrañeza, de no estar adecuado al formato de lo esperable, bueno, genera toda una situación de tensión vincular y afectiva, situación que el sujeto no le interesa mucho. Entonces, estos son los tres tipos de personalidad que encontramos en el clúster A. Claro, cuando el sujeto es o desarrolla un trastorno, ahí sí, los rasgos paranoides son rasgos de altísimo nivel de compromiso afectivo, entonces no dejan que el sujeto trabaje, ni pueda relacionarse con los demás, ni pueda llevar adelante una familia, ni pueda llevar adelante casi nada del orden de su vida porque está realmente atrincherado y realmente enojado por el mundo. Igual que el esquizoide, cuando el esquizoide realmente tiene un trastorno esquizoide de la personalidad, es un sujeto realmente distante, prácticamente ensimismado. No llega a ser un esquizofrénico, pero hay características bastante parecidas.
Y el esquizotípico, el trastorno esquizotípico de la personalidad, cuando hay trastorno, es un sujeto que sus rarezas no le permiten tener ningún tipo de despliegue a nivel social. ¿Sí? Entonces, este sería el clúster A. ¿Está? Vamos a las personalidades de tipo B. Personalidades de tipo B, que decíamos, el rasgo es lo dramático. Y acá tenemos 4 subtipos de personalidad. Tenemos la personalidad antisocial, tenemos la personalidad límite, tenemos la personalidad narcisista, tenemos la personalidad histriónica. Antisocial, límite, narcisista e histriónico. Bueno, todo lo que tiene que ver con la personalidad antisocial está directamente ligado a sujetos que no pueden seguir la norma. Por lo general transgreden las normativas sociales, transgreden la ley, transgreden ciertas normativas de lo vincular. De hecho, parece que generaran vínculos para transgredir las normativas vinculares. Transgresiones en todos los niveles, en lo que hace a la normativa familiar, en lo que hace a la normativa de pareja, en lo que hace a la normativa institucional. ¿Sí? Cuando hablo de patrón, que no estoy hablando de trastorno, es un sujeto que tiene dificultades porque justamente tiende a tener actitudes de tipo inesperado, ¿no? Transgredir normas, transgredir ciertas alternativas que están planteadas o que están elaboradas en función de un funcionamiento particular, social, vincular, interpersonal. En lo social, por ejemplo, transgreden todo lo que tiene que ver con la normativa de los afectos, de la amistad, de la familia, transgreden las normas familiares, son personas que en la familia son muy resistidas, son personas que por lo general en la familia se aprovechan de alguna situación familiar inadecuada, o roban, pavadas, ¿no? Meten la mano en la cartera, transgreden. Tienen amantes, transgreden normas sexuales. O sea, todo lo que tiene que ver con transgresión, lo antisocial. Cuando ya tenemos un tipo de trastorno antisocial de la personalidad, estamos hablando de un sujeto que delinque, que concretamente irrumpe la norma social a un nivel que lógicamente no está dentro de lo aceptable. Entonces, bueno, son sujetos que muchas veces terminan en la cárcel o terminan en situaciones de altísimo nivel de riesgo. El patrón antisocial es lo que, cuando estamos hablando del trastorno, es lo que muchas veces en psiquiatría ustedes han escuchado como antisociales o sociópatas. El término sociópata está elaborado en función como para distinguirlo del psicópata. El sociópata solo transgrede la normativa social, mientras que el psicópata transgrede otras normativas, aparte de la social. El trastorno límite de la personalidad es quizás el trastorno sobre el cual más se ha trabajado, porque el 70% o el 75% de todos los trastornos, cuando hablamos de trastornos de la personalidad, están atravesados por esta característica. El trastorno límite se caracteriza por tener un patrón de inestabilidad en todas las áreas de su vida, sobre todo en el área interpersonal.
en el área afectiva. Un patrón de inestabilidad. La inestabilidad emocional, los altibajos, la sensación de que están pero no están, la sensación de que quieren pero no quieren, la sensación de que ayer decían algo, hoy dicen otra cosa, esto con un alto nivel de impulsividad, con un alto nivel de ira, que por lo general generan situaciones de altísimo nivel de emoción expresada en el orden de la pareja, de los vínculos, de la familia, personas que tienen un alto potencial como destructivo cuando están irascibles, y esa ira se genera por esta inestabilidad. Cualquier situación que le genere a este sujeto una sospecha de pérdida, real o fantasiada. O sea, real o fantasiada quiere decir, yo pienso que, por ejemplo, yo tengo un novio, ¿no? Y le mando un mensaje de texto, hola, ¿cómo estás? Y no me contesta inmediatamente, y yo siento que se va, yo siento que ya no me quiere. Y pasan los minutos, y yo no solamente pienso que ya no me quiere, sino que estoy seguro que ya no me quiere, y me empiezo a poner inestable, empiezo a mandarle otro mensaje, y otro mensaje, y otro mensaje, y llamar, y llamar, y llamar, y ya me estoy poniendo violento, me estoy poniendo irascible con ese sujeto. Y bueno, depende de la situación, pueden haber situaciones de hostilidad en cuanto al manejo del diálogo o concretamente situaciones de hostilidad en lo físico. Son sujetos que, como no pueden manejar sus impulsos y no pueden manejar tampoco su ira, muchas veces generan altísimas situaciones de tensión, de tensión vincular. Después, en otro apartado, por ejemplo, del DSM-4, está lo que se denominan trastornos de déficit del control de los impulsos. Pero en el déficit de control de los impulsos, simplemente el impulso no es controlado. Acá el impulso se dispara cuando aparece algo del orden de la inestabilidad, ligado a la sensación de pérdida, ligado a la sensación de corte, de abandono. Este es el punto de este cuadro. Bueno, dejamos acá y sigo con lo que sigue.